¿Cuál ha sido tu mejor momento de caray, qué acabo de hacer? Buenas gente de YouTube, hoy les traigo las mejores historias que encontré sobre este tema. Hay unas que dan risa, otras que dan pena ajena y otras que te dejan en shock, así que empecemos. Historia 1. Era un crucero de vacaciones de primavera rumbo a México. Pero aunque se suponía que era para jóvenes, el barco estaba lleno de adultos mayores y familias. Esto será importante después. Bajamos a tierra y estuvimos tomando todo el día, haciendo brindis tras brindis, hablando con señoritas y, en general, comportándonos como completos tontos. De regreso al barco, mi amigo y yo vimos una farmacia y decidimos entrar. Estaba borracho y con las hormonas revueltas, así que se me ocurrió comprar 3 pastillas para la disfunción eréctil y 2 estimulantes, y acompañarlo con más cerveza. Honestamente no pensé que fuera mala idea. Nadie me dijo que lo fuera. Unos 20 minutos después, la realidad me cayó encima como un ladrillo. Rayos, esto no está bien. Empecé a entrar en pánico pensando en mi cuerpo y en lo que acababa de hacer. 2 horas después, yo, siendo un genio, ni siquiera intenté provocarme vómito. Ya estábamos de nuevo en el barco. Caminaba sintiéndome raro, como desconectado. Noté que la gente me miraba extraño. Los padres tapaban los ojos de sus hijos. Los adultos mayores me señalaban. Ahí lo entendí todo, el medicamento estaba haciendo efecto de una forma exagerada. Yo iba por el crucero como si fuera un mástil humano. Usar traje de baño fue la peor decisión posible. Luego empecé a alucinar. Supongo que fue por el estimulante. Jamás pensé que esas cosas podían hacerte ver cosas raras. Les preguntaba a mis amigos tonterías sin sentido y me quejaba de que todo mi cuerpo se sentía como si fuera a explotar. Uno de ellos decidió llevarme al mini hospital del barco. La chica de recepción me vio y dijo, ¿otra vez tú? Al parecer la noche anterior ya había ido a molestarlos por una caja completa de preservativos aromatizados, que ni tenían, y siendo honestos, ni necesitaba. Les expliqué que había tomado 3 pastillas para la erección, 2 estimulantes y como 12 tragos, y que me sentía fatal. Les pregunté cuánto costaba que me dijeran si iba a sobrevivir. Ella intentó mantenerse profesional, miró hacia abajo, soltó una risita, y las enfermeras también empezaron a reír. Llamaron al doctor, ya era tarde en la noche, y desde el teléfono se escuchaba cómo se carcajeaba. Me dijeron que serían $150 por un electrocardiograma, un monitoreo del corazón. Totalmente valía la pena. Una enfermera pequeñita que apenas hablaba inglés me acostó para conectarme al monitor, pero tenía tanto vello en el pecho que tuvieron que rasurarme en 6 puntos para poder pegar los sensores. Me dijeron que iba a estar bien. Solo que tratara de no excitarme con nada porque podría lastimarme. Mi cuerpo parecía una montaña rusa. Salí del hospital y regresé al cuarto. Me encerré en el baño tratando de aliviar la presión, pero dolía muchísimo. Terminé acostado en la regadera intentando pensar en cosas totalmente antirrománticas para que se me bajara todo. Después me tiré desnudo bajo las sábanas mientras mis amigos me recordaban, una y otra vez, que probablemente era la persona más tonta del planeta. Peor viaje de esquí de toda mi vida. Historia 2. Este mayo tuve finales. De esos cursos donde básicamente tienes un solo examen y con eso te juegas todo. Todos hacen el examen en su computadora con un software especial que bloquea todo lo demás, o sea que sí o sí necesitas una laptop. La noche antes de mi último final, yo estaba estudiando, hablando por Skype y corriendo un montón de programas al mismo tiempo, y mi laptop ya se estaba calentando demasiado. Entonces decido usar un ventilador enfriador de esos que supuestamente son buenísimos para bajar la temperatura. Lo importante es que se conectaba por USB, estaba inclinado, y además le faltaban las almohadillas de apoyo, o sea, estaba medio inestable. Dato importante número 2, mi internet iba horrible con el wifi, así que conecté un cable Ethernet y el cable pasó entre mis piernas mientras yo estaba sentado. En eso necesito agarrar mi celular, que estaba detrás de mí en la cama, así que me impulso hacia atrás con la silla, de esas con ruedas. Y ahí pasó todo en cámara lenta. Al irme hacia atrás, mi pie jaló el cable Ethernet y mi laptop empezó a deslizarse y a caer del escritorio.
Me quedé congelado, como si el tiempo se hubiera vuelto súper lento. Pero todavía faltaba lo peor, el cable USB jaló el ventilador enfriador, se fue por el borde del escritorio y ¡bam!, directo al centro de la pantalla de la laptop. Pantalla destruida. Y lo peor, tenía el examen final al día siguiente, eran como las 10 de la noche, y yo ya no tenía computadora. Por suerte, mi roomie tenía una laptop prácticamente idéntica a la mía, y me la prestó, y lo más increíble, no tenía finales al mismo tiempo, fue una suerte enorme. Pero durante como una hora completa, pensé que iba a tener que hacer el final a mano, y eso habría sido un desastre, por el tiempo, la cantidad de cosas y porque mi letra es terrible. Hasta hoy sigue rota. Solo la uso conectada a un monitor externo. Historia 3. Hace un tiempo estuve en la boda de un primo en Dallas. Vengo de una familia grande pero muy unida, así que normalmente todos nos reunimos para este tipo de eventos. La mañana de la boda, varios estábamos pasando el rato en la alberca del hotel cuando notamos que el roomie de mi primo, que también era padrino, había llevado una cita muy atractiva que nadie conocía. Honestamente, estaba totalmente fuera de mi alcance. En fin, pasa la boda, pasa la recepción, y yo prácticamente no le pongo atención porque ella estuvo todo el tiempo con su cita, no conocía a nadie más ahí. Más tarde hubo una fiesta after en una de las suites que la familia rentó, con vista al campo de golf del hotel. Llegó casi toda la familia cercana y amigos, incluidos los padrinos, y la chica. En algún punto, su cita la deja plantada para irse a tomar whisky con el grupo del novio. Algunos salimos al balcón grande de la suite y ella se une al grupo. Luego los demás regresan adentro y nos quedamos solo ella y yo hablando un rato. Estaba bastante molesta porque su cita la había abandonado, y como no conocía a nadie más, me quedé haciéndole compañía en el balcón con una botella de vino. Para ese momento, ambos ya estábamos bastante tomados, y una cosa llevó a la otra. Empezamos a besarnos y la situación se volvió más intensa. Ella quiso continuar en otro lado, así que decidimos ir a mi habitación. Y justo cuando entrábamos al hotel me cayó el 20 como un golpe. Acababa de tener un momento muy comprometedor con una desconocida frente a prácticamente toda mi familia, incluidos mis dos abuelos. Desde adentro se veía perfectamente el balcón. La mitad del cuarto estaba riéndose sin parar y la otra mitad estaba completamente en shock. Mi hermano incluso comentó algo sobre dormir en el pasillo esa noche, yo compartía cuarto con él. El tipo que había llevado a la chica ya no aparecía por ningún lado, así que salimos rápido de ahí rumbo a mi habitación. Llegamos, empezamos a acercarnos, y ella simplemente se quedó dormida. Genial. No pasó nada más y yo también me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté y ella ya no estaba. Sin nota. Sin número. Nada. Empaqué mis cosas, hice check-out y fui al aeropuerto. De camino al lobby empecé a encontrarme con gente de la boda. Al parecer, el tipo que la había llevado estaba furioso buscándome. Perfecto. Hice el checkout, evité contacto visual con todos, me subí a un taxi rumbo al aeropuerto y nunca volví a verla. Historia 4. Cuando estaba en la universidad, estaba tomando con mi novia en su dormitorio cuando dijo algo que me hizo enfurecer de inmediato. Por más que intento, no recuerdo exactamente qué fue, pero estoy 99% seguro de que era algún comentario tonto y sin importancia. Me quedé ahí, hirviendo por dentro, como unos 10 segundos, y de repente le quité la silla de debajo y la lancé contra la pared, rompiéndola. Ella no se lastimó en absoluto, básicamente solo cayó sobre el piso alfombrado, pero ninguno de los dos podía procesar lo que acababa de pasar. Ella empezó a llorar. Yo, llamé a la policía yo mismo. Durante los siguientes 10 minutos me quedé sentado en el suelo, prácticamente en estado de shock, balanceándome hacia adelante y atrás, repitiendo la palabra rayos una y otra vez, negándome a hablar con nadie. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en una celda, pensando. Rayos. Historia 5. Cuando fui a Penn State, me tocó estudiar en un campus pequeño y bastante feo. Un día fui con un amigo al campus principal.
En el camino me tomé 5 pastillas fuertes para la ansiedad, mala idea. Llegamos y nos estacionamos frente a una tienda mientras mi amigo salía de su turno. Pasaron como 2 minutos y de repente me entró una sensación horrible y dije, ya no puedo estar en este carro. Y me fui, completamente desorientado. 2 horas después, estoy cansado, del otro lado de la ciudad, y no traigo nada encima. Ni teléfono, ni cartera, nada. Y todavía estaba muy mal. Ahí fue cuando me cayó el 20, rayos, ¿cómo voy a regresar? Necesitaba encontrar a mis amigos antes del domingo o se iban a ir sin mí. No sabía dónde vivía nadie, no me sabía ningún número de teléfono, no tenía dinero, iba a terminar con hambre, y encima estaba tan alterado que ni siquiera podía interactuar bien con la gente. Pero, curiosamente, no entré en pánico. Con esa cantidad de pastillas, era casi imposible sentir pánico aunque quisiera. Así que solo seguí caminando. Terminé de fiesta con desconocidos, hice amigos nuevos, me corrieron de una fraternidad, perdí a esos amigos, encontré otros desconocidos para seguir la fiesta, hasta que por fin me topé con alguien que conocía. Me dejaron usar el teléfono para llamar al amigo al que había ido a visitar. Y al final, me desmayé en su sillón por casi todo un día. Historia 6. Siento que me pasa esto todo el tiempo. He hecho tantas tonterías que ni siquiera recuerdo la mitad, pero te voy a contar 2 que todavía tengo frescas. Hace apenas unos días estaba corriendo en una caminadora. Ya casi terminaba y se me ocurrió cerrar la sesión con un sprint y luego saltar para bajarme rápido. Subí la velocidad a 10 millas por hora y corrí un rato, y cuando terminé intenté brincar y poner los pies en los lados de la máquina, pero básicamente me fui directo de panza al suelo. Para evitar que la banda me pegara en la cara, me agarré con fuerza de las barras, y aún así terminé raspándome y lastimándome el estómago. Me sentí como el más tonto del mundo, tanto por querer sprintar en una caminadora como por intentar saltar cuando tenía como 3 opciones más seguras justo enfrente. La otra fue hace unos meses. Mi computadora llevaba tiempo con pantallazos azules y errores raros de la tarjeta gráfica, así que decidí arreglarla yo mismo. Intenté reinstalar los controladores de la tarjeta, pero no funcionó, y encima me di cuenta de que la aplicación del panel de control de la tarjeta se había desinstalado y yo nunca la volví a instalar. Todo esto sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo. Luego de 3 o 4 errores técnicos más, se me ocurrió reinstalar el .NET Framework. No sé exactamente qué fue lo que descompuse, pero lo siguiente que pasó fue que mi computadora quedó completamente inutilizable. En ese punto ya estaba sudando del estrés. Por suerte, mi roomie me recordó que existe restaurar sistema, y con eso pude salvarla y dejarla funcionando otra vez. Historia 7. Hace como 2 años fui a un concierto de música electrónica con un amigo. La idea era pasarla bien y ya, pero mi amigo también traía curiosidad por probar otra sustancia distinta. El problema era que ambas se parecían muchísimo, mismo color, misma textura, y en un ambiente de prisa y luces, todo se volvió una receta perfecta para un error. Antes de entrar, consumimos lo que creíamos que era una cosa, pero en realidad no lo era. Llegamos al lugar y, para colmo, entramos fácil porque mi amigo nos tenía en una lista. Yo fui al baño rápido y al salir me encontré con una chica guapísima de mi universidad, de esas personas que ya ubicas desde hace tiempo pero nunca te habías atrevido a hablarles bien. Empezamos a platicar y me dijo si quería bailar. Yo, sintiéndome súper emocionado porque ya empezaba a notar efectos, pensé, ok, esta noche va a ser perfecta. Nos pusimos a bailar cuando el DJ principal empezó su set, pero a los 10 minutos algo se sintió raro. Mi equilibrio se fue, mi mente se empezó a ir por caminos extraños y ya no se sentía como debería. Para no arruinar el momento, le pedí a la chica que fuera por bebidas mientras yo intentaba acomodarme. Regresa rapidísimo, y ahí entendí que lo mío no era nervio, era que algo estaba completamente fuera de control. Seguimos bailando, pero yo ya ni podía concentrarme. Sentía que el mundo se doblaba, como si mi cuerpo no respondiera igual, como si me desconectara por momentos. Al final le dije que tenía que sentarme.
Ella se ofreció a acompañarme, la tomé de la mano y caminamos hacia una zona con asientos, pero a partir de ahí todo se volvió borroso. Logré llegar, sí, pero en el camino la perdí. Y en ese punto me cayó la verdad como un golpe. No tenía idea de dónde estaba mi amigo. Entendí que, por un error, habíamos confundido lo que consumimos. Ese fue mi verdadero caray, ¿qué acabo de hacer? Lo que me había tocado era muchísimo más fuerte y me pegó de una forma totalmente distinta a lo que yo esperaba. Pasé prácticamente todo el concierto sentado, atrapado en mi cabeza, con una mezcla horrible de miedo y asombro. Fue de las experiencias más intensas y extrañas de mi vida, momentos en los que sentía que entendía cosas enormes y al segundo siguiente sentía que el mundo se venía encima. Cerraba los ojos y mi mente inventaba escenarios que parecían demasiado reales. Y por más que intente explicarlo, es de esas cosas que solo las entiendes si las vives, y ojalá nadie tenga que vivir algo así. Cada vez que intentaba levantarme para buscar a alguien conocido, mi cuerpo simplemente no cooperaba. Era como si mis piernas no quisieran funcionar. Hacia el final del show empecé a volver en mí. Me levanté y traté de rescatar la noche. Increíblemente encontré a la chica que había perdido. Le expliqué que me había pasado algo feo y que por eso desaparecí, y ella fue súper buena onda y comprensiva, incluso me dio su número. Después encontré a mi amigo, nos fuimos y ahí terminó todo. Perdón por lo largo, lo escribí rápido desde el teléfono. Historia 8. Siento que muchas historias de este tema terminan involucrando sustancias, y esta es la mía. Durante un par de años estuve muy metido en el ambiente de fiestas y raves. En ese tiempo, por impulso y sin pensarlo mucho, probé cosas que hoy me da hasta vergüenza admitir. Y aunque me creía controlado, la verdad es que solo era suerte, hasta que un día esa suerte se acabó. Hace como 2 años, después de una fiesta callejera patrocinada por la ciudad, un grupo de amigos y yo, ya bastante tomados, terminamos conociendo a un tipo que era amigo de una de las chicas. Parecía buen chavo, relajado, buena vibra. Nos invitó a su departamento para descansar tantito antes de regresar a los bares. Ya en su depa, en medio de risas y el típico sí, no pasa nada, nos ofreció consumir cosas para elevar la noche. En ese momento, con el alcohol encima, casi nadie se puso a pensar. Solo dijimos que sí. Y ahí fue cuando empezó el verdadero caray, ¿qué acabo de hacer? En cuestión de minutos pasamos de estar alegres por el alcohol, a sentir que el mundo se nos venía encima. Fue como si el cuarto se encogiera, como si el aire se volviera pesado, como si el cuerpo ya no respondiera normal. Salimos del departamento casi huyendo, porque de repente todo se sentía demasiado intenso para estar encerrados. Y lo peor fue darme cuenta de algo, lo fuerte todavía ni siquiera había empezado. Decidimos ir al centro, como si meternos a un lugar lleno de gente y luces fuera buena idea. No sé en qué estábamos pensando. Entramos a un bar, pero no podíamos actuar normales. Intentábamos sonreír, hablar, disimular, pero era imposible. Entonces llegó el golpe completo. Todo cambió de una forma exagerada. Las luces se volvían demasiado brillantes, los colores se sentían vivos, el piso parecía moverse, la música se metía en el cuerpo como si fuera una ola. Las caras de la gente se veían raras, exageradas, como si fueran caricaturas. Yo estaba entre, esto es demasiado y no puedo creer lo real que se siente. Nos empezó a dar un ataque de nervios y tuvimos que salir de ahí. Nos subimos al carro de un amigo y nos fuimos a la casa de un conocido donde había más gente, y por suerte el ambiente era más tranquilo, más seguro. Seguía siendo intensísimo, pero al menos era un lugar donde nadie iba a juzgarnos, y si alguien se sentía mal, había apoyo. Horas después, se nos acabaron los cigarros y decidimos caminar a una tienda que estaba relativamente cerca. Ya estaba amaneciendo, y el camino se sintió imposible de describir. No era exactamente terror, era como estar atrapado en una versión demasiado brillante de la realidad, como si todo fuera exageradamente colorido y pesado al mismo tiempo. Yo sentía que caminaba dentro de un mundo de dulce, como si la ciudad se hubiera convertido en un escenario extraño. A medio camino, una pareja del grupo ya no pudo más y se regresó.
Para que te des una idea, lo cerca se volvió eterno. Lo que normalmente toma un par de minutos, se sintió como un viaje larguísimo. La otra chica y yo logramos llegar, pero entrar, pedir algo y pagar fue un reto enorme porque casi no podíamos ni hablar. Era como si las palabras se quedaran atoradas. Salimos con lo que necesitábamos y regresamos como pudimos. El resto de la noche no tuvo nada emocionante en el sentido clásico. Más bien fue una mezcla de aguantar, respirar y tratar de no perder la cabeza. Pero lo que sí recuerdo perfectamente fue ese momento de miedo compartido cuando todos entendimos que, por una decisión impulsiva, nos habíamos metido en una experiencia larguísima e intensísima de la que no había botón de salir. Y eso, asusta a cualquiera. Dato extra, yo ya había tenido un problema con la ley tiempo antes por un tema de papeleo, y lo último que quería era repetir una experiencia así. No fue algo grave en sí, pero sí fue suficiente para recordarme que hay noches que te dejan una lección para siempre. Historia 9. Mis amigos y yo éramos, y seguimos siendo, super fans de Grateful Dead. Para quienes no lo conozcan, la banda hoy en día sale de gira bajo otro nombre, Furtur. Ya no está completa por la triste muerte de Jerry García, pero todavía quedan varios de los miembros originales y siguen tocando increíble. Total, en ese entonces Furtur estaba de gira y venían cerca de nuestra zona. Mis amigos y yo éramos como los tres amigos, un grupo de tres con química perfecta, siempre la pasábamos bien y funcionábamos excelente juntos. Obvio tenía sentido ir los tres, ¿no? Y aquí es donde se complica todo, mi novia quería ir. A mis amigos no les caía bien, pero aceptaron que fuera, sobre todo porque yo organicé todo, compré los boletos, iba a poner el transporte, y además era el más fan de los tres en ese momento. Así que consigo los boletos y todo bien. Unas semanas después estoy hablando con mi novia del concierto y me dice que quiere consumir hongos allá. Ella no tenía experiencia con psicodélicos, así que yo le advertí que no lo hiciera. Le expliqué que si quería probar algo así, mejor otro fin de semana en un parque o en un lugar tranquilo, donde todo fuera más controlable. Aunque yo no me hago el santo, decidí que en ese concierto, por lo mucho que amo esa música, con la banda me bastaba para pasarla increíble. Además, no quería lidiar con nadie mareado, mal o necesitando atención. Le dejé clarísimo que prefería que no lo hiciera y que yo iba a disfrutar el concierto sí o sí. Le dije, si decides hacerlo, yo ya te advertí, y si te va mal, pues será tu decisión. Llega el día del concierto. Mi papá nos deja en el teatro. Y ella decide hacerlo de todos modos. Yo pensé, bueno, ¿quién soy yo para decirle a alguien qué puede o no puede hacer? En ese momento creí que se iba a controlar. Como verás, estaba totalmente equivocado. Llegamos a nuestros asientos y, de todas las coincidencias del universo, me toca sentarme junto al mejor amigo de Tom Constanten, un pianista que tocó con Grateful Dead durante bastante tiempo. Y para colmo, yo también soy músico y toco piano. El tipo empieza a hablar conmigo, me dice que le caigo bien, que a Tom le gustaría conocerme, y que incluso podría tomar clases con él, una oportunidad que casi nadie tiene. Increíble, ¿no? Encima, el señor nos compra 3 cervezas, teníamos 18 en ese momento, un detallazo total. Mientras todo esto pasaba, mi novia estaba callada, sentada ahí a un lado. Empieza el concierto y estaba increíble. Todos felices. Llevábamos como 2 o 3 canciones cuando todo empezó a torcerse. Mi novia se sienta y se queda mirando a la nada, con una cara horrible. Se notaba que ya se le había pasado la mano. Yo traté de mantenerme positivo, pensando que lo peor que podía pasar era que se quedara sentada, incómoda, y ya. Pero luego su cuerpo como que se apagó. Se hundía en el asiento, se resbalaba y por momentos casi se caía al piso. Se levantaba y en segundos perdía fuerza otra vez, y yo tenía que sostenerla. Pero sostenerla tampoco ayudaba porque ella se alteraba más, sentirse retenida en ese estado le empeoraba todo. Yo tenía 2 opciones, soltarla y que dejara de quejarse, pero arriesgarme a que se lastimara a alguien o nos sacaran, o intentar calmarla y convencerla de que no pasaba nada. Intenté tranquilizarla sin dejar que se levantara y se fuera,
pero no funcionó. Al final la solté y se quedó sentada sin moverse. Por un minuto pensé, ok, ya, puedo ver el concierto. Me duró un minuto. De la nada, ahora sí le dio por fiestear. En un solo movimiento, se levanta y grita "Boo", con la voz más molesta posible, y avienta una cerveza hacia arriba. La cerveza cae encima del señor buenísima onda que nos la había comprado y que podía conectarme con Tom. Ya lo había estado incomodando con su actitud y con eso lo remató. En ese instante supe, no hay manera de que yo vaya a conocer a Tom, y además me sentí como un adolescente inmaduro frente a un tipo mayor que me había tratado con respeto. Y lo peor es que ya podía moverse, y yo pensé por un segundo que eso era bueno porque quizás se le pasaba y yo veía el show. Resultó ser peor. Ahora quería irse. Irse así, corriendo hacia la ciudad, en plena noche, en un lugar que no conocíamos. No lo había dicho antes, pero estábamos como a hora y media de Chicago, habíamos ido pocas veces, y estábamos en una zona nada familiar como a las 10 de la noche. No se iba a ir sola ni de broma. Así que tuve que quedarme sujetándola ahí mientras ella lloraba y a ratos gritaba que quería irse. Y en eso, caminando por ahí, pasan mi director y un profesor de mi escuela. Los conocía bien y eran buena onda, incluso alguna vez habían comentado que les gustaban mis playeras de Grateful Dead. Les hice un saludo súper incómodo, ellos nos vieron, se quedaron mirando, y yo solo pensé, por favor, que nunca los vuelva a ver en la escuela. Luego llegaron paramédicos a ver qué pasaba. Para ayudarla, fui honesto, les dije que estaba pasando por un mal viaje y que lo único que necesitaba era tiempo y calma. Por alguna razón nos dejaron ir, aunque yo pensaba que iban a llevarla a algún lado o hacer algo más. En el tren de regreso a casa, ella solo lloraba y se quejaba, esto está horrible, no tienes idea, y así por horas. Yo ya ni podía mirarla. Esas 4 o 5 horas habían sido un infierno. Y ahí me cayó el 20, caray, ¿qué acabo de hacer? Arruiné la mejor noche de mi vida con mis mejores amigos, por traer a mi novia. Esa noche aprendí una lección fuerte. Mis amigos eran mi plan, y yo mismo me metí en el problema. Ni siquiera era una relación de años ni nada, solo era alguien con quien estaba saliendo en ese momento. Perdón por lo largo. Casi nunca escribo historias tan largas, pero esto era diferente. Historia 10. Hace un par de años, mi novio de ese entonces terminó en el hospital por alcoholismo, cerca de una falla hepática, más o menos en época navideña. Yo estaba en casa esperando a que mi mamá pasara por mí para ir a verlo, cuando de repente me rugió el estómago. Me puse a buscar algo entre los alacenes vacíos, abrí el refrigerador y, entre condimentos y recipientes medio vacíos que ni sé cuánto tiempo llevaban ahí, vi una charola de brownies con marihuana que mi romia y mejor amiga había hecho. Me encogí de hombros y me comí uno. ¿Qué tan malo puede ser?, pensé. A lo mejor solo me relajo tantito. Me senté y empecé a practicar canciones en la guitarra, y al poco rato pensé, wow, sueno bastante bien. Ahí fue cuando me di cuenta de que llevaba más de una hora tocando, que mi mamá llegaba en unos 15 minutos, y que yo estaba demasiado alterada. Ahora, una persona que consume seguido suele sentirse así un rato, luego se le pasa, quizá le da sueño y ya. Si tiene que salir en público, normalmente lo maneja. En mi caso, no. Tengo muy baja tolerancia y, sumado a mi ansiedad social, tiendo a ponerme paranoica con otras personas. Además, a mí me dura muchísimo más el efecto que a cualquiera que conozco. Hice todo lo posible esos 15 minutos para no entrar en pánico. Me retocaba el maquillaje, tratando de actuar normal, pero por dentro estaba en modo auxilio. Y luego llegó el momento que más temía, mi teléfono vibró con el mensaje de mi mamá, algo como, ya estoy aquí, apúrate. Me temblaron las manos. Respiré hondo y me preparé para lo que, en ese momento, se sentía como el mayor reto de mi vida. Salí de mi departamento, calientito y seguro, hacia un día de diciembre frío y brillante. Hasta el reflejo de la nieve me parecía exagerado, como si la luz me quemara los ojos. En el carro, mi mamá y yo hicimos plática ligera, y por suerte no me preguntó demasiado sobre mi novio porque habría sido aún más incómodo.
Mi ansiedad iba subiendo, y para rematar, mi mamá se perdió y se dio vueltas tratando de llegar al hospital. En mi familia somos pésimos con la orientación. Yo ya estaba al límite, pero llegamos con lo justo. Estar en un hospital ya es desagradable, pero estar así dentro de uno fue una experiencia totalmente nueva. Lo limpio, lo blanco, lo silencioso, se sentía sofocante. Y yo juraba que cada enfermera, doctor, paciente y visitante estaba consciente de mí, como si yo no encajara ahí. Empecé a preguntarme si olía a marihuana, y tenía que recordarme una y otra vez que no había fumado nada, que lo había ingerido. Después de lo que se sintió como una eternidad, por fin llegué al cuartito improvisado de mi novio al final de un pasillo largo, donde solo una cortina nos separaba de las miradas de todos. Nos saludamos, él se quejó de todo un poco, y por un rato todo estuvo relativamente bien. Ese día también fueron sus papás, y jamás voy a olvidar lo incómodo que fue conocer a los padres de mi novio en un hospital, mientras yo intentaba parecer normal. Mientras ellos tenían sus momentos emocionales, yo me quedé viendo por la ventana como si estuviera en otro planeta, hasta que me cayó el 20 de que tal vez debía darles privacidad. Me pasé la mayor parte del día afuera, con el frío encima, fumando cigarrillos y tratando con todas mis fuerzas de volver a la normalidad. Historia 12. No es exactamente un momento de caray, que acabo de hacer, pero encaja con el tema. Básicamente esto es un resumen de una noche que viví bajo los efectos de una sustancia estimulante muy fuerte. La historia no está especialmente bien escrita y el tiempo verbal cambia a mitad del relato, en parte porque no soy buen escritor y en parte porque probablemente todavía estaba alterado cuando la escribí. Pero lo que sí es un testimonio de lo loco que pueden volverte ciertas sustancias. Yo ni siquiera sabía que se podía tener una experiencia tan intensa con algo que solo es estimulante. Siempre pensé que los malos viajes eran cosa de alucinógenos como el ácido o los hongos. Esa sustancia no es muy común aquí, normalmente la gente usa otros estimulantes, por eso pensé que podía probarla ya que se presentó la oportunidad. Viéndolo ahora, definitivamente no fue una buena decisión, y es una experiencia que probablemente me acompañe, o me persiga, toda la vida. Todo empezó un lunes por la noche, salí de fiesta. Nada raro, primero unas copas en casa de un amigo y luego a un club cercano. No planeaba perder el control, solo quería distraerme un poco. En algún punto, alguien del grupo decidió que quería pastillas recreativas. Llamé a un conocido y en unos 10 o 15 minutos ya estaba ahí. Cuando llegó, además de eso traía varios polvos distintos, uno de ellos era esa sustancia. Era barata, rara y supuestamente muy potente, así que pensamos ya que y compramos bastante. El club estaba por cerrar, así que decidimos seguir la fiesta en el departamento. Llegamos y empezamos de inmediato. Venía en polvo, no en cristal como normalmente, así que envolví un poco en papel y lo tomé así. Unos 20 o 30 minutos después me pegó. Nunca había sentido algo así. Ninguna otra cosa se le comparaba. En ese momento nada podía bajarme el ánimo, era pura euforia. Nos quedamos despiertos tomando, hablando y consumiendo más. Nadie quería que se acabara. Cuando me di cuenta, ya eran las 7 de la tarde, habían pasado 24 horas desde que empezó todo. Al principio todo parecía normal, pero de pronto algo dentro de mí cambió. Una amiga hizo un comentario sobre mí, y eso detonó una paranoia enorme. En mi cabeza, todo lo que decía después tenía un significado oculto, y todo apuntaba a una conspiración para hacerme daño. Intentó darme un vaso de agua, pero estaba convencido de que estaba envenenado. Me ofreció una pastilla para dormir, pero yo pensaba, ¿qué me va a pasar si me duermo? Estaba seguro de que si me quedaba ahí, algo malo iba a pasar. Le dije que tenía que salir del departamento de inmediato. Mis zapatos estaban en la sala y no me atreví a pasar por ahí. Traté desesperado de abrir la puerta, la llave no giraba, pensé que estaba atrapado y le rogué que me dejara salir. Lo hizo, y salí corriendo escaleras abajo hacia el aire fresco. Ella bajó conmigo para tratar de calmarme, pero yo no podía hablar. Vi a 2 personas acercándose desde el estacionamiento y estaba convencido de que venían por mí. Ella decía que eran vecinos,
pero yo estaba seguro de que estaban involucrados. Corrí de regreso al edificio y salí por otra puerta. Después empecé a correr tan rápido como pude. Perdí mis zapatos, pero en mi mente eso era un precio pequeño por seguir con vida. Corrí en calcetines, y seguí corriendo. Terminé en el centro de la ciudad, completamente aterrorizado. Todo empeoró cuando pensé que me estaban siguiendo. Cada auto, cada persona, todos eran parte del plan. Entré a un bar pidiendo ayuda y rogando usar el teléfono. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Estaba convencido de que todos sabían quién era yo. Salí y corrí otra vez, entré a otro bar y volví a suplicar ayuda. Nadie me dejaba usar el teléfono. En mi mente, ya estaba perdido. Salí a la calle principal y me senté en una esquina. Le pedí a la gente que me llevara, que ya no iba a resistirme. No entendía por qué nadie hacía nada. Pensaba que solo estaban fingiendo normalidad. Me subí a un taxi y le dije al conductor que ya me había rendido, que me llevara a donde tuviera que ir. El conductor no entendió nada. Me bajé y me quedé ahí, confundido. Entonces empecé a oler algo raro. De pronto creí que todos los autos me estaban envenenando con el escape. Me cubrí la boca con mi camiseta y empecé a caminar. Juraba que hasta los árboles estaban soltando gas. Me sentía más inteligente que ellos porque estaba descifrando su plan. Veía el suelo brillar como si tuviera cristales. Pensé que también habían puesto veneno ahí. En ese momento deseé no haber perdido mis zapatos. Mientras caminaba, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Empecé a creer que ese lugar ni siquiera era real, que todo era parte del montaje contra mí. Al final de la calle me detuvo una patrulla. Me preguntaron mi nombre, mi dirección, si había tomado algo. Yo estaba convencido de que ya sabían todas las respuestas. Les di mi identificación y cuando me la devolvieron la tiré, porque pensé que podían contaminarla. Llegó una camioneta policial. Dijeron que me llevarían a un hospital para una evaluación. No les creí. Me subieron y esperé que empezara a entrar gas, pero no pasó. En el hospital llamaron a mi mamá. Hablé con ella unos minutos, luego empecé a reír y le di el teléfono al oficial, convencido de que habían contratado a una actriz para fingir ser mi mamá. Después llegó un psicólogo. Me hizo varias preguntas. Le contesté todo honestamente y me dijo que podía irme, que claramente era una psicosis inducida por sustancias y paranoia, no un problema mental permanente. Yo le decía que sabía cuál era el plan real. Para mi sorpresa, la policía me llevó a casa. Le explicaron brevemente a mi mamá lo que había pasado mientras yo me reía sin control. Cuando se fueron, me senté en el sillón por horas. Miraba fijamente un espejo, luego me di cuenta de que ni siquiera hay espejo en mi sala. Veía personas detrás de mí y objetos transformándose en gente conocida. Escuchaba pasos entrando por las ventanas, como si estuvieran instalando cosas en mi casa. Ya estaba tan cansado que no me importaba. Eso fue todo. Al día siguiente desperté y todavía me sentía extraño. Incluso ahora siento que mi cabeza no volvió del todo a la normalidad. No puedo creer que todo eso realmente me haya pasado. Da miedo pensar lo cerca que estuve de perder completamente la realidad. Y bueno gente, esas fueron algunas de las historias más locas de momentos, caray, que acabo de hacer. Si alguna te hizo reír, sufrir o decir, no puede ser, déjame tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento más grande de esos. Nos vemos en el próximo video.